buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a un jueves más de Grupo LAM. En esta ocasión nos acompaña la marca BIM, Licencias Online y Grupo LAM nuevamente para presentarles la importancia del respaldo de Microsoft 365. Siéntanse libres de enviar sus consultas, dudas, si se escucha bien, si hay problemas de conexión. Sugerimos estar conectados a la red o cerca del router, entonces para evitar esos cortes de internet, ¿sí? Como les comenté, siéntanse libres de enviar sus consultas a través del chat. También vamos a estar realizando un sorteo al final del evento, entonces también si quieren participar en las redes sociales publicando alguna selfie o donde se vean que están participando del evento, entonces tienen que utilizar nada más los hashtags de Jueves de Grupo LAM, BIM y también Licencias Online. Entonces, bueno, sin preámbulos y en honor al tiempo también, yo cedo la palabra a José, que es nuestro ingeniero, nuestro especialista en lo que sería la marca BIM. Entonces, José, todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias Olan por la invitación. Bueno, como pueden ver ahí, mi nombre es José Gómez, todos me conocen como J. Soy ingeniero de preventa para la región de Latinoamérica de BIM. Y bueno, hoy vamos a hablar de por qué es importante hacer backup de Microsoft Office 365. ¿Sí? Entonces, en principio, nosotros cuando migramos a la nube, tenemos esa sensación de que está todo controlado, que está todo a salvo, pero no es tan así, ¿sí? Bueno, entonces BIM, bueno, hablemos un poquito primero de BIM, ¿no? En particular, BIM es una plataforma de soluciones, como pueden ver ahí en este slide. BIM no solamente va a ser backup de Office 365, sino que BIM es una herramienta de disaster recovery. BIM va a ser capaz de hacer backup de máquinas virtuales sin agente, ni para el backup ni para el restore, de VMware, Hyper-V, Nutanix, Red Hat Virtualization. Tenemos agentes para equipos físicos Windows, Linux, Solaris, AIX. Somos capaces de respaldar base de datos SQL Server, clúster de SQL Always On, Oracle RAC, Oracle corriendo en AIX, Oracle corriendo en Solaris, en Windows, en Linux. Vamos a respaldar también equipos NAS, cualquier marca y modelo de equipos NAS. Tenemos una plataforma llamada K10 o Kasten, que nos permite hacer backup de contenedores. Es decir, cubrimos todas las plataformas donde ustedes podrían tener alguna carga de trabajo. Y dentro de esa carga de trabajo, obviamente nos vamos a enfocar hoy en lo que nosotros conocemos como Microsoft Office 365, que está compuesto por 4 servicios, ¿no? Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business y Microsoft Teams, ¿sí? Entonces, en todo el mundo se calcula que hay casi 260 millones de usuarios que todos los días están generando información en Office 365. Imagínense ese volumen de información. 133.000 organizaciones en todo el mundo ya usan BIM como herramienta de backup de Office 365. 133.000 empresas en todo el mundo están usando BIM Backup para Microsoft Office 365. Alrededor de 9 millones de usuarios están siendo protegidos todos los días con BIM Backup para Office 365. Pero bueno, más allá de estos números que indican la importancia de esta plataforma de backup en el mundo Office 365, que es BIM, tenemos algunas razones que les queremos contar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo no tengo backup de Office 365? ¿Sí? Y esto aplica también para otras cargas de trabajo. Es como decir, ¿qué pasa si yo no tengo backup de VMware? ¿O qué pasa si yo no tengo backup de mi clúster de SQL? Bueno, muchas cosas pueden pasar. En principio, voy a tener un acceso limitado a mis propios datos. Porque si yo solamente tengo mis datos productivos en Office 365 y tengo algún corte, una interrupción, una caída del servicio, alguien en compras se olvidó de renovar la suscripción, no tengo acceso a mis datos. Si yo tengo una copia de esos datos, es decir, si yo tengo un backup, vamos a ver hoy que con BIM yo puedo acudir a mi backup y rápidamente encontrar la información que estoy necesitando. Imagínense que ustedes requieren encontrar un correo del año 2014.
Bueno, con la herramienta de backup de BIM rápidamente van a poder encontrar un correo, cómo estaba el calendario de un usuario, un archivo modificado en SharePoint, etc. No tengo este problema de acceso y control limitado a mis datos productivos, porque tengo una copia de backup. También puedo incurrir en no cumplir ciertas normas, porque cuando yo tenía Exchange, o tenía Zimbra, o Lotus Notes, a nadie se le hubiera ocurrido no hacer backup del sistema de correo, o no hacer backup del file server, o no hacer backup incluso del SharePoint que teníamos on-premises. Bueno, resulta que cuando migramos a la nube, cuando migramos a Office 365, nos quedó esa sensación de que ya no hacía más falta el backup, y no es así. Y entonces, migramos a la nube, dejamos de hacer backup, sin embargo, todos los usuarios de la compañía, todos los gerentes de la compañía, los directores, siguen pensando que hay backup de eso. Y el día que ellos quieran recuperar un dato y nos pidan un correo, un archivo, un adjunto, de hace un año, 2 años atrás, le vamos a decir, no tengo backup. Y la respuesta directa, inmediata del gerente va a ser, yo pensé que teníamos backup de esto, siempre tuvimos backup de esto. ¿Por qué ahora no tenemos backup de esto? Es decir, podemos dejar de cumplir ciertas normas que ya están implantadas en la compañía. Bueno, obviamente vulnerabilidades en la seguridad. ¿Por qué? Porque si yo solamente tengo mis datos productivos y sufro un ataque y pierdo esos datos, ¿sí? Bueno, obviamente al no tener un backup no tengo forma de recuperar esos datos. Y recordemos que Office 365, ahora lo vamos a ver más adelante, es una de las plataformas preferidas para los ataques. Ataques laterales, ataque de ransomware, de phishing, ataque de 0 día, ataque de 0 clic, trojanos, bueno, multitud de tipos de ataque que no atacan obviamente la plataforma de Microsoft porque se entiende como inexpugnable, pero existen los ataques laterales. Yo soy un hacker, no voy a atacar a Microsoft. Yo voy a atacar la laptop de un usuario que se conectó a una Wi-Fi abierta, que pensaba que era de un Starbucks y era una Wi-Fi comprometida. Tuve el ataque lateral exitoso, le inyecté un trojano, un ransomware, encripto sus datos locales y el cliente de OneDrive lo que hace es encriptar la nube. Entonces, si yo no tengo backup, estoy expuesto a las vulnerabilidades de seguridad que sabemos que existen. Y bueno, esto de brecha de la política de retención y por lo tanto potencial pérdida de datos tiene que ver con que yo podría con Microsoft setear una retention policy, como se dice, o una política de retención, que hace que, por ejemplo, aunque yo borre un dato, quede por más tiempo en la papelera o quede por más tiempo en Microsoft. ¿Sí? Pero, ¿por cuánto tiempo yo tengo que configurar esa retention policy? ¿Tengo que configurar una retention policy de 5 años? Es imposible configurar esas retenciones tan grandes en la propia plataforma de Microsoft, ¿sí? Porque imagínense el consumo de storage. Bueno, no se pueden. Hay que hacer un backup para eso. Si yo quiero tener una retención a largo plazo, ¿sí? Porque la compañía lo pide o porque alguna compañía externa u organización, por ejemplo, somos entidades financieras y hay un banco central del país que exige a las entidades financieras backup por 10 años. Ya con esa norma del Banco Central o con la Superintendencia de Seguros o la Superintendencia de Salud o cualquier organización, la aduana, cualquier organización que nos controle a nosotros como organización, nos van a pedir backup por 5 años, 7 años, 10 años. Por eso entonces hay que hacer backup de Office 365 también. Sin embargo, después de dar toda esta explicación, todavía existen casi la mitad o más de la mitad de las empresas que están usando Office 365 no hacen backup. Están expuestos a pérdida de datos, lo más importante, a pérdida de prestigio. Porque si se descubre una brecha de vulnerabilidad o se descubre que la compañía perdió datos, bueno, la famosa frase salimos en los diarios. Y es lo que uno tiene que evitar también, ¿sí? De estos números que estamos viendo ahí, el 20% de las empresas confían en las herramientas que Microsoft da. Y ahora vamos a ver más adelante que es la propia Microsoft la que dice, no, tenés que hacer backup. Ahora vamos a ver después unos documentos de Microsoft donde Microsoft recomienda usar herramientas
de terceros para hacer backup de Office 365. Como había dicho hace unos minutos, bueno, la plataforma de Office es una de las soluciones más atacadas, ¿sí? Por los cibercriminales, ¿ok? El ataque puede producirse por un ataque intentando atacar directamente la plataforma, algo que en general no funciona, pero se han encontrado últimamente vulnerabilidades en configuraciones de Microsoft, ¿sí? que han permitido ciertos niveles de ataque, pero los ataques también pueden venir por ataque lateral, como yo decía, atacar un browser mal configurado, atacar nuestro teléfono con una versión, no sé, de Android vieja. Bueno, hay muchos vectores o muchos ángulos de ataque posibles, ¿sí? Por eso hay que hacer backup de Office 365. Hablando un poquito de ransomware, ¿qué es un ransomware? Bueno, básicamente es un software malicioso, un virus, como lo podemos llamar también, donde el ataque cuando se produce, las primeras generaciones de ransomware, lo que hacían era encriptar los datos del sistema atacado o del usuario atacado y luego pedir un rescate, pedir dinero para ofrecer la llave de desencriptación. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tarde o temprano el ataque se va a producir, ¿sí? Tengamos en cuenta que hoy en pandemia la mayoría de las personas están trabajando desde sus casas, ¿sí? Las personas que trabajamos en sistemas o en compañías como las que hoy estamos conectados, ¿sí? Tuvimos, digamos, la suerte de poder trabajar desde nuestras casas, pero eso causó un problema gigante. Una de las técnicas o una de las sugerencias que toda compañía de seguridad informática dice es que hay que reducir la superficie de ataque, es decir, tratar de exponer lo menos posible a nuestros sistemas y a nuestros usuarios. Pero con este tema de la pandemia, todo el mundo salió a sus casas, agarró una laptop, agarró una PC y se conectó o a Office 365 o a la compañía, a la red corporativa, y está conectándose con cable modems antiguos, con routers antiguos, con un cable modem que le da a la compañía de internet que probablemente antes lo había usado otro usuario y otro, no tienen el firmware actualizado. Es decir que tenemos una superficie de ataque gigante donde nos pueden entrar por todos lados con ataques de 0 día, ataques de 0 clic, ataques que escanean, buscan en toda la red los routers de alguna marca determinada que están con un firmware antiguo y el ataque se va a producir. Por eso tenemos que tener backup de Office 365. Uno de los problemas que puede ocurrir es el borrado accidental, ¿no? El famoso error de usuario, que es el más común. La mayoría de las pérdidas de información en Office 365 ocurren por un error accidental o un error de usuario. Pero también es cierto que existen estos usuarios o insiders, como lo llamamos nosotros, que borran la información a propósito, que conocen cómo funciona la papelera, que han decidido irse de la compañía y empiezan a dañar internamente los datos. Por eso tenemos que tener backup de Office 365. ¿Sí? 6 razones más por las cuales entonces tenemos que tener backup. Recién vimos qué es lo que no pasaría si no tengo backup. Bueno, ahora vamos a ver por qué tengo que hacer backup, ¿sí? Bueno, eliminación accidental lo acabamos de ver. Confusión y brechas en la política de retención. La famosa, yo pensé que teníamos backup y no tenemos más backup. La Superintendencia de Seguros, el Banco Central nos está pidiendo un backup y no lo tenemos. Yo pensé que lo teníamos, ¿sí? Esta confusión que ocurre entre los usuarios finales que siguen pensando que tenemos backup y IT que decidió ir a Office 365 y no hacer backup de Office 365. ¿Sí? Amenaza de la seguridad interna, como dijimos recién, podemos tener un error de usuario, pero también podemos tener un error intencional, o perdón, no es un error intencional, es un borrado intencional, ¿sí? De empleados que se están por ir de la compañía o, bueno, cualquier situación que pueda ocurrir. Amenazas externas, ¿sí? Para protegernos de las amenazas externas, como un ataque de ransomware o un ataque de un trojano que permite que una persona desde el exterior gane acceso a nuestros servidores, ¿sí? Tenemos que hacer backup para poder cumplir con requerimientos, reglas, leyes que podemos estar sujetos, ¿sí? Y
Una razón fundamental muy importante es que Veeam Backup para Office 365 nos puede ayudar a migrar la información. Yo puedo hacer con la consola de Veeam Backup para Office 365 backup de mi Exchange on-premise o backup de mi SharePoint on-premise, filtrar la retención por la retención que yo quiera inyectar en Office 365 y luego ese backup restaurarlo directamente en Office 365. Es decir, que pueden usar a Veeam Backup para Office 365 como una herramienta de migración también. Y cuando digo de migración ida y vuelta. Es decir, que cuando yo empiezo a hacer backup de Office 365 y tengo un backup, yo puedo usar ese backup para restaurarlo en mi Exchange local o en mi SharePoint local. Cuando aparecieran los primeros servicios de nube, la sensación que daba era que, bueno, ya me fui a la nube, el proveedor de nube se encarga de todo. Microsoft, Amazon, Azure, Google Cloud Platform, Huawei, todo, bueno, todos pensamos esto. Sin embargo, no es así. El proveedor de nube se encarga de la infraestructura, el proveedor de nube se encarga de que nosotros siempre tengamos disponibles los sistemas. Pero es responsabilidad del usuario cuidar la salud de los datos, ya sea haciendo backup, ya sea escaneando lo que uno pone en la nube, ¿sí? Hay servicios de escaneo, servicios de antivirus que sirven para escanear lo que tenemos en los OneDrive, lo que tenemos en SharePoint, ¿sí? Es decir, Microsoft o Amazon o la plataforma Azure o cualquiera nos va a decir modelo de responsabilidad compartida. Yo, proveedor, me encargo de la salud de la infraestructura y de garantizar que ustedes siempre puedan entrar, pero el contenido, la salud de los datos es responsabilidad de ustedes. Por lo tanto, hacer backup es parte de nuestra responsabilidad. ¿Sí? Bueno, en este enlace en este slide estamos viendo cómo Microsoft dice, bueno, yo me encargo de la infraestructura, abajo estamos nosotros, los usuarios finales. ¿Sí? Es responsabilidad nuestra la salud de los datos. ¿Sí? ¿Qué tecnología se puede usar? Bueno, por ejemplo, Microsoft dice, para garantizar que la infraestructura siempre está online, yo tengo réplica de mi infraestructura, etcétera, etcétera. Y nosotros como usuarios, para garantizar la salud de los datos, bueno, hagan backup. Microsoft también te dice, bueno, yo, de alguna manera, ofreciéndote la papelera de reciclaje y la retention policy, te puedo garantizar que los datos, aunque los borre alguien, van a permanecer por más tiempo dentro de los sistemas de Microsoft. Pero, ahora vamos a ver, que recuperar esos datos que están en Microsoft de manera granular, es decir, yo necesito un correo del año 2013. Microsoft te va a decir, mirá, la información está, es muy difícil que la puedas encontrar, porque excede al servicio de Microsoft el servicio de Restore Granular Point in Time. Es decir, bueno, creo que nos queda claro que los proveedores de nube se hacen cargo de la infraestructura y nosotros nos tenemos que hacer cargo de los datos y de la salud de los datos, por ejemplo, haciendo backup de los mismos. ¿Sí? Si van teniendo dudas o consultas sobre lo que voy presentando, pueden ponerlas en el chat o levantar la mano y le abrimos el micrófono. ¿Sí? Bien, acá un ejemplo. Un ejemplo de retention policy o políticas de retención que yo puedo configurar en Microsoft. Por ejemplo, vamos a la línea número 2, ¿sí? Mi casilla de correo. Yo borro un correo o borro un archivo en OneDrive. Eso va a la papelera de reciclaje. A los 30 días es eliminado permanentemente. Microsoft dice, bueno, hace 30 días que está marcado como borrado, lo borro definitivamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si fuera SharePoint, por ejemplo? Yo podría configurar una retention policy de 90 días. Es decir, por más que alguien borre algo, yo sé que por 90 días ese dato va a permanecer. Pero bueno, pasados los 90 días, también se va a borrar en definitiva. ¿Sí? Estadísticamente,
como hace años que se viene usando esta herramienta, sabemos que estadísticamente, en promedio, a los 3 meses y medio, 4 meses, viene alguien de legales, de recursos humanos, de finanzas, y nos pide un dato que ya no existe. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos a experimentar pérdidas de la información. Porque puede pasar que un usuario diga, ¿me ayudas a recuperar un archivo o un correo que no lo estoy encontrando? Pero también puede ser que venga el departamento de legales y nos diga, mirá, este cliente nos está demandando, dice que este vendedor nunca le mandó la propuesta. ¿Y cuándo fue eso? Y fue en noviembre del 2019. Bueno, vamos al backup, levantamos la herramienta de backup del día 19 de noviembre y ahí está el calendario o ahí están los correos enviados o los correos recibidos de esa persona. Entonces, no solamente un usuario final nos puede pedir la información. Nosotros, como TI, nos podemos transformar en brokers de la información de la compañía y ayudar a procesos del negocio o ayudar a auditoría, legales, recursos humanos, a otros gerentes, a recuperar la información que en ese momento se necesita. Y es por eso que tenemos que tener backup de Office 365. Si tenemos backup de Office 365, todas estas situaciones de pérdida posible de datos que vimos, están cubiertas o están protegidas por nuestro backup. ¿Sí? Yo voy a poder recuperar correos, adjuntos, ver cómo estaba el calendario de un usuario, ver los posteos en Microsoft Teams, recuperar archivos, recuperar un sitio de SharePoint. Vamos a ver ahora que tenemos más de 40 opciones de recuperación con Veeam Backup para Office 365. ¿Y por qué digo esto, que tenemos 40 opciones de recuperación diferentes? Porque es la propia Microsoft la que nos dice, primero, con Office 365 son tus datos, son tuyos, vos los poseés, vos los controlás. Indirectamente Microsoft te está diciendo, es tu responsabilidad cuidar tus datos. Por ejemplo, haciendo backup. Pero también Microsoft nos dice, la recuperación granular de información de un correo, por ejemplo, está fuera del alcance del servicio de Microsoft. La propia Microsoft es la que nos dice, los datos están ahí, pero el día que vos me pidas recuperar un correo del año 2013 o del año 2018, no, eso excede al servicio de Microsoft. Por eso, en esta misma frase está diciendo, hace backup, porque hay herramientas de terceros, como Veeam Backup para Office 365, que te van a dar esa funcionalidad de recuperar, de hacer un e-discovery, de poder tener acceso completo y rápidamente a nuestros datos. En vez de tener que abrir un caso de soporte en Microsoft para que dentro de 72 horas nos digan, ese archivo no lo podemos recuperar, está, pero no hay forma de recuperarlo como ustedes lo quieren recuperar, resulta que si yo tengo un backup, abro mi consola de Veeam Backup para Office 365 y recupero rápidamente cualquier información. ¿Sí? Bueno, Microsoft ahí en amarillo está bien marcado, ¿no? Microsoft nos dice en su agreement, dice, bueno, los servicios, nosotros nos vamos a encargar de que estos servicios estén siempre disponibles, pero el contenido, o sea, sus datos, ¿sí? Es responsabilidad del cliente. Por lo tanto, recomendamos que hagan un backup regularmente, ¿sí? Del contenido, de los datos, ¿sí? Usando, al final de la frase está muy claro, usando servicios o aplicaciones de terceros, como por ejemplo, Veeam Backup para Office 365. Es la propia Microsoft la que dice, hagan backup. Este es el esquema de la plataforma de Veeam Backup para Office 365. A la izquierda, bien arriba, la plataforma Office 365. Y abajo, on-premises, Exchange o SharePoint. Ambas plataformas las vamos a proteger con Veeam Backup para Office 365. Ese backup lo vamos a mandar a, por ejemplo, Amazon S3, Microsoft Azure Blob, IBM Cloud o cualquier S3 compatible. Wasabi, Backblaze, Cloudian. Pero además yo podría, si quiero, enviar los backups a unidades locales en mi data center. ¿Sí? Es decir, que los backups
yo puedo hacer que vayan de la nube de Microsoft a otra nube, o no, yo quiero una copia local, ¿sí? Por regulaciones, por leyes, o porque quizás el día de mañana, si yo tengo algún problema con la red, con internet, tengo una copia local. Pueden decidir entonces que esos backups vivan en una nube o vivan en almacenamientos locales. Y dentro de almacenamientos locales pueden ser discos, unidades de red o mi propio S3 privado, ¿sí? Una vez que yo tengo el backup de estas plataformas, de Exchange Online, de SharePoint Online, de OneDrive for Business, de Microsoft Teams, una vez que yo tengo el backup, puedo hacer restore. Para eso voy a tener unas ventanas de restore o exploradores, ¿sí? El explorador de Exchange, explorador de SharePoint, de OneDrive, explorador de Microsoft Teams, que me van a permitir, por ejemplo, restaurar correos, restaurar archivos, restaurar documentos en algún sitio de SharePoint, restaurar posteos o restaurar canales de un team en Microsoft Teams. También puedo, por ejemplo, pararme en la casilla de un usuario y exportar la casilla completa como un PST. Un usuario se va de la compañía, yo tengo backup de ese usuario, pero también quiero sacar una foto de ese momento, del día que renuncia. Exporto el PST, se lo doy a legales, a auditoría, además de yo tener un backup. Puedo recuperar correos directamente en la casilla del usuario que le vuelvan a aparecer. Puedo recuperar archivos de OneDrive que le vuelvan a aparecer al usuario o generar una copia para no pisar el archivo actual. Eso es todo restore. El restore hace que los datos de mi backup vuelvan a aparecer en Office 365, en la nube. Esa es la parte de restore. Pero hay una parte muy importante de export, de exportar los datos. Una vez que yo tengo un backup, nada me impide a mí tomar esos datos y exportarlos como un PST o como un .zip. ¿Sí? Si ustedes quieren sacar información de Office 365, bueno, ¿por qué no descargarla? Y cuando la descargamos y ya hicimos el proceso de descarga en el backup, ¿por qué no reaprovechar el backup y desde el backup exportar los datos que yo necesito? 40 opciones de restore diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, arriba a la izquierda, Restore de Exchange. Yo puedo restaurar información que vuelva a aparecer en el usuario. O puedo generar un PST. O puedo exportar los correos como .msg de manera individual. O puedo, por ejemplo, seleccionar 4 o 5 correos y mandárselos al usuario original como adjuntos, o mandárselos al jefe, o mandárselos a auditoría. Y ese mismo concepto lo manejamos con OneDrive for Business. Yo puedo recuperar información que le vuelva a aparecer al usuario, puedo guardar o descargar el OneDrive completo como un .zip, o puedo restaurar el OneDrive de un usuario en un nuevo usuario. Es decir, puedo restaurar o exportar la información. Con SharePoint, lo mismo, puedo salvar múltiples objetos de un SharePoint y descargarlos como un .zip, o puedo recuperar objetos, listas, documentos que vuelvan a aparecer en el SharePoint porque estuvimos trabajando, se corrompió o no quedó bien y quiero recuperar un HTML. Puedo recuperar de manera granular esa información con Beam Backup para Office 365. Pero también puedo exportar esos datos de SharePoint y descargarlos como .zip. Y finalmente Microsoft Teams, esto apareció en la versión 5, ¿sí? Tenemos soporte a Microsoft Teams, donde hacemos backup de los equipos que yo tenga definidos en Microsoft Teams y podemos restaurar la información. Podemos restaurar posteos, podemos restaurar archivos a una versión previa, es decir, que vuelvan a aparecer los datos en Microsoft Teams, o puedo exportar. Puedo exportar, por ejemplo, un grupo de posteos de un periodo específico y descargarlos, salvar múltiples archivos. Bueno, 40 opciones de restore diferentes. No sé si hay dudas, consultas, María, por ahora no hay preguntas, ¿no? Todavía. Excelente. Bueno, básicamente esta es mi presentación, ¿sí? Si hay dudas, recuerden que al finalizar la charla va a haber un sorteo, ¿sí?
yo voy a mostrar la pantalla de la consola, ¿sí? de BIM Backup para Office 365 para abrir el micrófono, a ver si hay alguna pregunta o duda que quieran ver con la consola o cómo se licencia esto. Esta es la consola de BIM Backup para Office 365, es una consola realmente muy liviana, ¿sí? Una consola que cuando ustedes la pueden descargar hoy mismo en modo trial, pesa 50 megas nada más, ¿sí? Esta consola la van a instalar en un equipo Windows, que puede ser un equipo físico, puede ser un equipo virtual, o fíjense que también si quieren lo pueden desplegar directamente en Azure. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna suscripción de Azure o tienen créditos en Azure porque tienen una suscripción muy grande de Office 365, van al Marketplace de Azure, ponen en el buscador BIM Backup para Office 365 y les aparece este botoncito donde, ¿qué es lo que va a hacer este botón? Bueno, va a desplegar una máquina virtual en Azure con BIM Backup preinstalado, listo para ser usado. ¿Qué es lo que van a ver ustedes? Bueno, van a ver esto, van a ver esta consola donde van a agregar su organización con sus credenciales y ya van a estar en condiciones de hacer backup. Algunos ejemplos de restore para ir finalizando. Quiero recuperar un correo del sábado pasado. O alguien viene y me dice, mira, José, el viernes no se conectó a la meeting que teníamos. Bueno, ¿qué pasó el viernes pasado? Voy a levantar mi backup de Exchange online del viernes pasado, ¿sí? Por ejemplo, del 3 de septiembre. Y ahí me empieza a levantar. Y en este momento yo le estoy mostrando al director, al gerente, al jefe, auditor, al abogado, a quien sea, ¿sí? Cómo estaban los correos de cada persona, cómo estaban los sitios de cada persona, ¿sí? OneDrive. Puedo siempre recuperar el último backup disponible o puedo recuperar un backup X de un día determinado. Y en este momento voy a montar cómo estaba mi sistema de OneDrive en esa fecha determinada. ¿Sí? Acá están los OneDrive de los usuarios. ¿Sí? Si me paran un archivo, botón derecho, Restore. ¿Sí? Puedo seleccionar varios archivos o, por ejemplo, esta carpeta y esta carpeta. ¿Sí? Restore. Puedo hacer un save, exportar como .zip. Puedo mandar estos documentos como adjuntos. ¿Sí? Puedo pararme en este usuario y restaurar el OneDrive completo o copiar el OneDrive a otro usuario. ¿Sí? El calendario de una persona, los correos que envió, los correos que recibió, en una fecha determinada que yo puedo decir, puedo pararme en estos correos, botón derecho, Restore, le vuelven a aparecer al usuario, o se los puedo restaurar a otro Exchange, o se los puedo mandar al mismo usuario como adjuntos, o se los puedo mandar al jefe, o puedo exportar esos tres archivos como, esos tres correos como un PST, o pararme en la casilla del usuario, botón derecho, Export, y generar un PST de toda la casilla del usuario. Bueno, 40 opciones de restore diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, SharePoint, ¿sí? El contenido, documentos, puedo recuperar este documento, restaurarlo, descargar el documento como .zip, uno o varios, ¿no? O puedo pararme en el sitio y restaurar el sitio porque quedó corrupto el sitio corporativo, o se hicieron tantos cambios el fin de semana que hay que volver para atrás porque hay algo que no funciona. Si este sitio tuviera subsitios, podría recuperar los subsitios. Y finalmente, Restore de Microsoft Teams. Siempre puedo recuperar el último backup o elegir alguna fecha determinada de mis backups, ¿sí? Y levantar el backup de Microsoft Teams, ¿sí? Yo tengo acá, voy a ver todos los Teams que están en este backup, ¿sí? En este caso yo tengo uno solo en mi laboratorio, que tiene dos canales, ¿sí? Donde están los posteos, donde están los archivos, ¿sí?
Es decir, restore absoluto, control absoluto de mis datos. Toda esta operación la hice sobre mi backup. Nunca hablé con Microsoft. Recién cuando hago un restore, inyecto los datos en Microsoft. Esto es control absoluto de mis datos. Y con esto concluimos la presentación de Office 365. Espero que les haya gustado y tengan la idea de empezar a explorar el backup de Office 365, porque es muy importante tener backup de Office 365.